Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a este tiempo que vamos a estar compartiendo la palabra de Dios. Quisiera, antes de comenzar, como cada noche, invitarles a elevar una oración para que el Señor nos ayude a que podamos recibir esta palabra en nuestro corazón. Amén. Señor, nos acercamos a tu presencia en esta noche, en el nombre glorioso de Jesucristo. Señor, te suplicamos una vez más, en primer lugar, que perdones nuestros pecados, que limpie nuestros corazones, nuestras mentes, Señor. Queremos esta noche recibir tu palabra con un corazón limpio. Señor, te entregamos nuestras preocupaciones, nuestras cargas, nuestras aflicciones en tus manos. Y te suplicamos, Señor, que tomes el control de este tiempo en que vamos a estar compartiendo tu palabra. Te entregamos este tiempo en tus manos, Señor. Haz como tú quieras, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Muy bien. Quisiera invitarles a que pueda abrir su Biblia en el libro de San Juan, en el capítulo 14, y vamos a leer del versículo número 1 al versículo número 6. La palabra de Dios se lee en el nombre de Jesucristo. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Que el Señor añada bendición a su palabra. Los versículos que hemos leído son las palabras expresadas de nuestro Señor Jesucristo, registradas por el apóstol Juan. Y estas palabras que el Señor pronuncia, las pronuncia momentos antes de ser entregado a las autoridades romanas y a las autoridades religiosas para ser juzgado, y al día siguiente ser crucificado. Así que yo me imagino el ambiente, la atmósfera, el momento en que los discípulos estaban escuchando estas palabras. Jesús les dice estas palabras porque momentos antes el Señor, compartiendo la mesa, el Señor les anuncia, como ya anteriormente también algunas veces les anunció a sus discípulos, que era necesario que Él padeciese, que Él fuese entregado
y que fuese crucificado. Pero también el Señor siempre les dijo a ellos que al tercer día el Señor resucitaría. Pero creo que por el momento, por las palabras que ellos escucharon respecto a su muerte, creo que anularon su entendimiento de todos ellos, porque en ningún momento ellos creyeron que Jesús resucitaría, tal como Jesús lo había anunciado. Así que solo se quedaron con esa parte de que el Señor iba a morir, iba a ser crucificado. Y eso causó una inquietud, una turbación, un temor, una ansiedad en el corazón de ellos. Tenían que enfrentar la muerte de su maestro, la muerte del Señor Jesús. Ahora ellos habían caminado con el Señor 3 años aproximadamente. Habían comido juntos. Habían dejado muchas cosas para seguir al Señor. Y en ese tiempo habían desarrollado una relación espiritual muy profunda con el Señor. Habían desarrollado un vínculo, una comunión muy cercana. Porque en aquel tiempo, cuando alguien quería ser un seguidor de un maestro, un discípulo de un maestro, no es el discipulado que hoy en día nosotros de repente llevamos en una iglesia, donde nos sentamos en un lugar y recibimos las enseñanzas. No, el discipulado en aquel tiempo era que ellos, si van a ir detrás de un maestro, detrás de un rabí o de un rabino, el discípulo tenía que dejarlo todo. Así que ellos habían caminado 3 años con el Señor. Habían visto muchas cosas, milagros extraordinarios en la tierra como en el mar. Cuando Él caminó sobre el mar, cuando reprendió al viento y al mar y a las olas del mar, por supuesto, y lo obedecieron. Ellos vieron cuando Lázaro fue resucitado. Ellos fueron testigos presenciales de la multiplicación de los panes y los peces. Ellos vieron la resurrección de la hija de Jairo. Muchos milagros, muchos momentos extraordinarios vivieron al lado del Señor. Y todo eso sirvió para desarrollar esa relación, esa comunión cercana con el Señor. Que cuando ellos recibieron la noticia de que el Señor iba a ser crucificado y que iba a morir, así que ellos se turbaron en sus corazones, porque tenían que enfrentar la muerte, tenían que ver la muerte de su Señor, de su Maestro. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso en esta noche queremos meditar con el título Enfrentando la muerte de un ser amado. Nosotros sabemos que el Señor amaba a sus discípulos. Y en cierta manera también los discípulos amaban al Señor. Aunque su amor no era perfecto, porque el Espíritu Santo todavía no había sido derramado en sus corazones, porque el único quien puede capacitar a un ser humano para amar a Dios y amar al prójimo es el Espíritu Santo, porque Dios derrama de su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Y aunque su amor tal vez era imperfecto de Dios, pero había una relación con ellos. Había una comunión cercana con el Señor, que les chocó escuchar que el Señor iba a morir. Y mis amados hermanos, traigo a reflexión este tema porque en estos días de esta semana, pues hemos tenido que enfrentar la muerte de uno de nuestros hermanos muy amados en la obra de Dios, nuestro hermano Javier Molina. Sinceramente me afectó bastante, pero también el Señor, su palabra, su Espíritu
me han fortalecido. Y por supuesto su familia, su esposa y sus hijos. Y sé que quienes lo hemos conocido a nuestro hermano, pues esa noticia en cierta manera nos ha causado una tristeza, un dolor en el corazón, de saber que nuestro hermano ya no estará aquí entre nosotros. Pero por otro lado, también tenemos conocimiento de la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que, hermanos, en ese tiempo en que estamos viviendo, verdaderamente nadie sabe lo que va a pasar con uno de aquí a una semana, un mes, este año. No sabemos si tal vez el Señor quiera llevarnos ya a su presencia. Pero tenemos que aprender, hermanos, a enfrentar la muerte. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 116, verso 15: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Y también en Filipenses capítulo 1, verso 21 dice, hablando el apóstol Pablo, cuando su muerte estaba cercana, él escribe desde una cárcel a la iglesia de los filipenses y le dice en Filipenses capítulo 1 verso 21 hasta el verso 25, dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo sabía cómo enfrentar la muerte y lo ve de esta manera, que el morir era ganancia para él. El verso 22 dice: mas si el vivir en la carne, es decir, en el cuerpo, resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Pablo está diciendo, mire, pero si yo sigo viviendo aquí, en esa tierra, en beneficio de la obra de Dios que es la iglesia, de seguir predicando la palabra, dice, no sé qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Pablo estaba consciente que si moría, iba a estar con Cristo. Y dice, lo cual es muchísimo mejor. Mejor que quedarme en la tierra es estar con Cristo, es estar en la presencia del Señor. Dice, pero quedar en la carne, dice, es más necesario por causa de vosotros. Pablo quería seguir quedándose en la tierra, quería seguir viviendo para seguir ayudando en la edificación de sus hermanos, seguir enseñándoles, seguir predicando el evangelio. Y confiado en esto, dice, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Pablo, a pesar que ya estaba sentenciado a la muerte, tal vez tenía un rayo de esperanza de que tal vez Dios permitiera que él se quedase todavía un tiempo para seguir predicando, para seguir ayudando en el avance de la obra de Dios. Pero sabemos que al poco tiempo Pablo fue decapitado y murió y se fue a la presencia del Señor. Entonces vemos aquí cuál era la forma en que Pablo miraba ese momento culminante de la vida humana. La muerte no es el fin de nuestra existencia, solamente es un momento en donde el alma se separa del cuerpo y va a la presencia de Dios, si es que esa persona ha vivido para Cristo, ha entregado su vida a Cristo, ha estado en Cristo. Pero si no es así, entonces su alma se perderá para siempre en el infierno. Y la partida pues de nuestro hermano Javier, un obrero encargado de la obra ya en Chincha, humanamente nos ha conmovido, nos ha dolido el corazón. Pero oír estas palabras trae un consuelo a nuestro corazón.
de que nuestro hermano en este momento, él está en la presencia de Cristo. Él está en un lugar mejor, como dice Pablo, que es muchísimo mejor que quedarse en esta tierra, es estar en la presencia de Cristo. Es así como Pablo pudo enfrentar a la muerte. Ahora los discípulos tenían que enfrentar la muerte de su maestro. Ellos tenían que ser testigos, tenían que mirar todo lo que al Señor le iban a hacer, la forma que iba a morir tan terrible. Y ellos al oír esta noticia, pues, se turbaron en su corazón. Por eso, lo primero que le dice en el capítulo 14, en el verso número 1, el Señor le dice: no se turbe vuestro corazón. No se turbe. ¿Qué es la turbación del corazón? Es una conmoción interna. Es cuando la tranquilidad se va del corazón, cuando hay una perturbación, una intranquilidad, una inquietud, una impaciencia, una preocupación. Cuando el espíritu humano está perturbado, con temor, con asombro. Es un momento de ansiedad, de angustia. Es un momento donde las dudas, pensamientos de temores pueden pasar por nuestro corazón. Y así estaba el corazón de los apóstoles, de los discípulos del Señor. Y por eso que Jesús le dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En otras palabras, no dejen de confiar en Dios. No dejen de confiar en lo que Dios ha prometido. Que ese momento de mi muerte no haga que ustedes se aparten de Dios. Que ustedes se aparten de todo lo que yo les he enseñado. Sino que se mantengan firmes en sus corazones. Y ellos estaban turbados. Y es por eso que en todo este contexto de este momento en que el Señor iba a ser entregado, el Señor les da 6 fortificaciones, digamos, 6 defensas espirituales o baluartes o muros espirituales para que ellos pudieran enfrentar la muerte del Señor Jesucristo. La primera cosa que le dice en el capítulo 14, verso 15, le dice: si me aman, guarden mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. El primer baluarte o la primera fortificación o el lugar de refugio es la presencia del Espíritu Santo morando en el corazón de un hijo de Dios. Que cuando uno llega a enfrentar la muerte de alguien que uno ama, como en el caso de nuestro hermano Javier, o puede ser un familiar, Dios no quiera, pero gracias a Dios por su Santo Espíritu que mora en nuestros corazones. El apóstol Juan le llama al Espíritu Santo el Paracleto, traducido en castellano el Consolador. Y esa palabra consolador tiene una amplitud de significados, como el que ayuda, el que aconseja, el que guía, el que fortalece, el que guarda, el que enseña, el que ama, etc. Alguien que está al lado de nosotros para ayudarnos en todo lo que nosotros podamos requerir en nuestro caminar en esta tierra y mantenernos firmes en la fe en nuestros corazones. La presencia maravillosa del Espíritu Santo es lo que va a traer consuelo a nuestro corazón. Y dijo el Señor que el Espíritu Santo estaría con nosotros para siempre. Para siempre.
en esta vida y en el más allá. El Espíritu Santo, su presencia estará con nosotros para siempre. Quienes en algún momento hemos experimentado esa presencia maravillosa, saben de qué les estoy hablando. Es el Espíritu de verdad, el cual el mundo dice no puede recibir. El mundo, las personas que viven de acuerdo al sistema mundano, no pueden recibir esa presencia maravillosa del Espíritu Santo. Dice, porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes, dice el Señor, le dice, ustedes lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes, dentro de ustedes. No solamente fuera de ustedes, sino el Espíritu Santo vendrá a vivir dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón, y nunca más se apartará de ahí. Así que en esta noche, si hay algo que tenemos que estar convencidos, si hay un lugar seguro en donde podamos escapar en un momento de turbación, de angustia, de temor, de ansiedad, es en la presencia poderosa del Espíritu Santo de Dios, que nos ha sido dado para estar con nosotros para siempre. ¡Qué maravilloso! Jesús sabía los pensamientos que había en los discípulos, que tal vez pensarían que se iban a quedar solos y de que ya no había esperanza, de que tal vez el Señor ya no volvería a resucitar. Pero el Señor le dice, voy a enviarles al Consolador, voy a enviarles al Espíritu Santo para que esté para siempre con ustedes. Y no solamente con ustedes, sino en ustedes, dentro de ustedes. Y hay momentos, hermano, en nuestra vida, particularmente le puedo decir que han habido momentos duros en mi vida, pero he sentido en esos momentos difíciles, de dolor, de angustia, he sentido la presencia del Espíritu Santo en mi corazón, que me daba la fuerza, el valor, el consuelo que uno necesita para mantenerse firmes en la fe. Porque si hay algo que no debemos obviar, es la obra de Satanás en la mente de los hijos de Dios cuando pasan un momento de dificultad, un momento duro, un momento de dolor. Satanás quiere aprovechar esos momentos para que nosotros cuestionemos a Dios, para que nosotros reclamemos a Dios, para que nosotros reneguemos de Dios y nos volvamos atrás. Pero gloria a Dios por el Espíritu Santo que nos ha sido dado en nuestro corazón. Y el Espíritu Santo está ahí con nosotros. Aleluya. Podemos sentirlo cuando abrimos nuestro corazón. Él es el que nos ayuda a soportar los momentos de dolor, los momentos de angustia, de temor. Es el Espíritu Santo que ha prometido estar con nosotros para siempre. El Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces, esa es una de las primeras cosas que el Señor le dice para que ellos pudieran enfrentar su muerte. La segunda cosa está en el capítulo 14 mismo de Juan, en el verso 27. Le dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Gloria a Dios. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, porque yo les voy a dejar mi paz. La paz de Dios. Gloria a Dios. La paz de Dios, hermanos. ¿Y qué es la paz de Dios? Es un estado de tranquilidad, de equilibrio de todo nuestro ser, de nuestra mente, de nuestro cuerpo, de nuestra alma, de nuestro corazón. Es un estado de seguridad, es un estado de reposo, de descanso. No hay agitación en nuestro interior. Es un estado de calma. Esa es la paz de Dios.
su misma paz. Usted imagínese que en el corazón de Dios no hay turbación, no hay miedo. No hay. Gloria al Señor. Esa paz de Dios, esa firmeza de Dios, esa fuerza de Dios. Porque la paz de Dios es fuerte, es poderosa. La paz de Dios es como una roca en el corazón de un hijo de Dios. Que aunque a nuestro alrededor el mundo se esté cayendo, pero dentro de nosotros hay una quietud, hay una tranquilidad. Y aunque nuestra mente quiere turbarse y nuestro corazón quiere afligirse, pero más poderoso es la paz de Dios que ha sido dada a nuestros corazones. Bendito sea el nombre del Señor. Porque esa paz vino el día que fuimos justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo, como dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Tenemos paz con Dios, tenemos comunión con Dios y también tenemos la paz de Dios dentro de nosotros. Y es una paz diferente a la paz que el mundo supuestamente dice que tiene paz. Pablo lo describe en Filipenses 4:7. ¿Cómo es esa paz? Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa, dice, todo entendimiento. La paz de Dios sobrepasa nuestra mente, nuestro intelecto, sobrepasa nuestra mente. Dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es una paz que cuida el corazón y la mente de un hijo de Dios. Por eso Jesús, antes de morir, le dijo, mi paz os dejo. Aleluya. Porque Jesús tenía paz, a pesar que la muerte estaba cercano, la crucifixión estaba cercano, pero Él tenía paz. Él tenía esa tranquilidad, esa serenidad, ese equilibrio en todo su ser. Jesús no estaba asustado. Es más, cuando Él estaba orando en el monte Getsemaní y vinieron a capturarlo, Judas y todos los soldados romanos y los líderes religiosos vinieron a capturarlo, Él se levantó y fue y le dijo, ¿a quién buscan? Así se les enfrentó el Señor. No estaba asustado, Él no escapó, no huyó, no estaba turbado, porque tenía paz en su corazón. Y por eso que Jesús dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Y la paz de Dios que sobrepasa nuestro entendimiento. Muchas personas dicen, ¿cómo esa persona, a pesar que mira lo que está pasando, lo que está viviendo, pero se le nota tranquilo, no se le nota desesperado, no se le nota angustiado? Es la paz de Dios que está reinando en el corazón de un creyente. Gloria al Señor. Y también le dice en el verso 2 del capítulo 14, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. La tercera cosa, o el tercer baluarte que el Señor nos da, es que tenemos un lugar asegurado en el cielo de Dios para nosotros los que hemos creído en Él. Jesús dijo, en la casa de mi Padre, que es el cielo, muchas moradas hay muchas moradas, lugares donde uno va a vivir. Si así no fuera, dice, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Gloria a Dios. Hay un lugar asegurado para nosotros allá en el cielo. Esa es nuestra esperanza, hermano. Nuestra esperanza no es morirnos y para que se acabe el sufrimiento. Nuestra esperanza va más allá de la muerte. Hay un lugar que Dios ha preparado para todos los que creen en Él. Cuando Abraham fue llamado por el Señor, dice que por la fe Él habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Aunque esa tierra le pertenecía por herencia, el Señor se lo había dado a él y a su descendencia, pero en esa tierra él vivió como una tierra ajena, como una tierra que no le pertenecía. Es decir, que él no se aferró
a lo terrenal. Dice, morando en tiendas con Isaac y Jacob. O sea, no se estableció en un lugar fijo, sino que estuvo viviendo como en tiendas, en carpas. Dice, con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Cuál era la promesa? De que hay un lugar, una ciudad preparada para los creyentes. Verso 10 dice de Hebreos capítulo 11, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Sabía usted que hay una ciudad que nos narra en el libro de Apocalipsis que se llama la Nueva Jerusalén? Una ciudad maravillosa, una ciudad que ninguna mente y ningún corazón humano se puede imaginar la belleza, la perfección de ese lugar tan excelso que ha sido preparado para los creyentes. Aunque muchas personas puedan pensar que es una fantasía infantil, una cosa de la imaginación para calmar el dolor, o piensan que es una utopía o es un engaño, pero no es así, mis amados hermanos. No es así. Hay un lugar preparado, una ciudad que tiene fundamento firme, que nada lo va a mover, que nada lo va a destruir. Y el arquitecto de esa ciudad, quien ha diseñado, quien ha construido esa ciudad, es Dios mismo. Es por eso que Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. No se aferren a lo terrenal. No tengan miedo cuando la muerte quiera venir, que el Señor nos ayude a ser valientes en ese momento. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay una ciudad para nosotros. Pablo también lo dice en Filipenses capítulo 3, verso 20-21, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, este cuerpo de carne que tenemos ahora, será transformado, dice, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Gloria al Señor. Este cuerpo será transformado, será glorificado, será un cuerpo incorruptible, será un cuerpo inmortal, un cuerpo celestial. El Señor nos dará, gloria al Señor, para vivir en ese lugar llamada la Nueva Jerusalén, la ciudad de Dios. Hay un lugar preparado ya por el Señor, y ese debe ser nuestra esperanza. La muerte no es el fin de la existencia, es el paso a la eternidad. Para los creyentes, a la eternidad con Dios. Pero para el impío, para el pecador, para el hombre, la mujer que no quiere arrepentirse y que no quiere creer en el Evangelio de Jesucristo, pues será una eternidad de condenación, una eternidad de tormento en el infierno. Pero Dios no quiere que nadie vaya a ese lugar. Es por eso que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna, la vida de Dios. El cuarto baluarte que el Señor les da en ese momento que estaba anunciando su muerte, es la promesa de que Él vendrá por nosotros, o por ellos también. En el verso 3 dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aleluya. Gloria al Señor. Jesús prometió volver por segunda vez a la tierra. ¿Cree usted que el Señor vendrá? Sí, la Biblia dice que el Señor vendrá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Y los únicos que le esperan son aquellos que han sido redimidos con su sangre. Aquellos que han entendido la palabra de Dios, que saben que el Señor viene ya. Y los tiempos que estamos viviendo, pues nos están señalando ya que el Señor Jesucristo viene pronto a esta tierra. Y la iglesia
debe estar preparada. No debe prepararse, sino ya debe estar preparada. Vestidos con vestiduras de lino fino, que son las obras justas de los santos. No habla de una vestidura física, sino habla de nuestras obras, de nuestra conducta, de nuestro testimonio, que tiene que ser un actuar justa, recta en esta tierra, dando buen testimonio, siendo sal y luz de esta tierra. Hay una promesa que el Señor vendrá a la tierra por segunda vez, para que donde Él esté, nosotros también estemos con Él. En Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, verso 13 al verso 18, el apóstol Pablo le escribe a los hermanos de la iglesia de Tesalónica, porque algunos de ellos habían perdido a sus seres queridos, habían muerto, y estaban acongojados, estaban con tristeza profunda. No entendían qué iba a suceder o qué pasaría con ellos después de la muerte, no tenían una claridad. Y Pablo les escribe esta carta y les dice en el capítulo 4, verso 13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, hablando de los que partieron ya de este mundo. Pablo dice: yo no quiero que ustedes ignoren, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Pablo está diciendo: mira, hermanos, quiero que ustedes sepan lo que sucede a un cristiano cuando parte de este mundo. ¿Para qué? Para que no estén tristes como los otros. ¿Quiénes son los otros? Los que no tienen a Cristo, los que no viven en Cristo, los que están apartados de Dios, los que viven en el mundo, en el pecado. Ellos, cuando se muere alguien, pues caen en la depresión, caen en la ansiedad, en la desesperación. Algunos se refugian en la droga, en el alcohol, otros se suicidan, otros viven toda su vida en el dolor, porque no tienen esperanza. Pero nosotros los cristianos tenemos esperanza. Nuestra esperanza es que el Señor vendrá a esta tierra para llevarnos para siempre. Dice en el verso 14: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, si usted ha creído que Él murió y resucitó, dice, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Así como Jesús murió y resucitó, así también serán traídos, serán levantados con Jesús los que durmieron en Él, en Cristo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, dice Pablo, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. No nos vamos a adelantar a los que durmieron, a los que ya están sepultados. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que murieron en Cristo, no murieron en el pecado, no murieron en la maldad, en la impiedad, murieron en Cristo. Dice, los que murieron en Cristo, gloria al Señor, resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Juntamente con ellos vamos a ser arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Aleluya. Hermana Fabiola, hermana Kelly, hermano Kevin, Alonso, si están viendo esta transmisión, gloria al Señor. Desde aquí le damos una palabra de aliento, de esperanza, que un día nos volveremos a reunir con el hermano Javier. Estaremos juntos otra vez, como dice la palabra de Dios. Aquel día estaremos otra vez juntos. Ahí estaremos para siempre con el Señor. Aleluya, esa es nuestra esperanza. Entonces, cada vez que un ser querido parte de este mundo y sabemos que es cristiano, que es una persona que ha vivido en Cristo Jesús y ha muerto en Cristo Jesús, entonces esta palabra nos trae consuelo, nos fortalece, nos ayuda a mirar la muerte de otra manera. Ya no vemos la muerte como el fin, sino que tenemos esperanza, que así como Cristo murió y resucitó, y si hemos creído en eso,
así también el Señor traerá con Jesús a todos los que durmieron en Él, a todos los que durmieron en Él. Bendita promesa de Dios. Esa es nuestra esperanza, ese es nuestro consuelo, aunque para el mundo pueda ser una fantasía de niños, una utopía, no nos importa. Nosotros sabemos que esta palabra es real. Nosotros sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, poderosa para transformar, para dar vida, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es verdad. La palabra de Dios es verdad. Número 5. Otro baluarte que el Señor nos da es que Dios no se va a descuidar de nosotros, sino que contamos con el cuidado de Dios. Por eso dice en Juan 14, 18, el mismo Señor le dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. No los voy a abandonar, les estaba diciendo Jesús. Porque ellos estaban pensando que Jesús ya los iba a abandonar, ya hasta ahí nomás quedó el Señor. Porque ellos no creían que Jesús iba a resucitar. Creyeron que iba a morir, sí, pero no creyeron que iba a resucitar. Es más, cuando el Señor resucita, los discípulos no creían que Jesús había resucitado. Se asombraron, se espantaron cuando el Señor se le apareció en una reunión. Tomás tuvo que decirle al Señor, le dijo a los demás discípulos que si no lo tocaba al Señor y no metía su dedo en sus llagas, él no iba a creer. Hasta que el Señor se le aparece y le dice a Tomás: mírame, yo soy, tócame. Y ahí Tomás recién se convenció que el Señor había resucitado. Y el Señor le dijo: porque me viste, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pero el punto aquí es que Jesús dijo: no los voy a dejar huérfanos, no los voy a abandonar, yo los voy a cuidar, voy a venir a vosotros, vendré a vosotros. ¿Cómo vino al corazón de los discípulos? Por medio del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo que viene a morar en la vida de un cristiano. No estamos desamparados. El Señor iba a estar con ellos y también con nosotros. Por eso que el apóstol Pedro dice en su primera carta, en el capítulo 5, verso 7, dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Quién es Él? Dios. Dios tiene cuidado de nosotros. Él cuida de nosotros, aunque no lo vemos. Aunque no lo vemos físicamente a nuestro Dios. Pero sabemos que Él es real, que su presencia es real, su cuidado es real. El salmista dice en el Salmo 34, verso 15: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Los ojos de Jehová están sobre los justos. Dios nos está mirando. No nos está mirando solamente para castigarnos, no, o para ver qué de malo hacemos, no. Él nos está mirando como un padre que ve a sus hijos, que nada malo les pase, que ninguna situación pueda dañarlos, lastimarlos. Así Dios está mirando a sus hijos y sus oídos atentos al clamor de ellos. Gloria al Señor. Aún me acuerdo cuando uno de mis hijos, de repente por alguna razón, en su aprendiz de caminar, tropezaban y caían y inmediatamente lloraban, y como padre uno iba corriendo para levantarlos. O cuando estaban a punto de caerse, uno iba y ponía la mano y los cuidaba de que no se cayeran. Estamos atentos. Como padres estamos atentos a nuestros hijos pequeños cuando ellos aprenden a caminar. Aun cuando son grandes, estamos atentos a ellos, aconsejándoles, orientándoles, orando por ellos. Estamos atentos, no nos hemos desatendido de ellos, ¿verdad?
¿Cuánto más Dios? Por eso dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Qué maravilloso nuestro Dios. La sexta cosa que dice el Señor en Juan 14, 5 y 6 dice, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tres cosas importantes que el ser humano debe saber: que solamente hay un camino que nos puede llevar al Padre, que nos puede conducir a Dios. Ese camino es Jesús. Un camino sabemos que es una ruta por donde nos dirigimos hacia un punto, ¿verdad? Ahora, si queremos llegar a Dios, no es el camino de la religión, no es el camino de la idolatría, sino Jesús es el camino. Él es el camino, el único camino, porque no hay otros caminos. Hay una frase muy conocida que dice, todos los caminos conducen a Roma, y puede ser verdad. Por medio del mar se puede llegar a Roma, por aire se puede llegar a Roma, por medio de transporte se puede llegar a Roma, etc. Pero para llegar a Dios solamente hay un camino. Jesús es el camino, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesús es el camino, Jesús es el medio por el cual llegamos al Padre. No es a través de una virgen, no es a través de un santo, de un patrón, de un crucifijo, de un rosario. No, mi hermano, no, mi amigo, es a través de Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino. Y dice, yo soy la verdad. Cuando uno tiene a Jesús, tiene la verdad. No hay confusión. Todo está claro en nuestro corazón, porque tenemos a Jesús, que es la verdad personificada. La realidad más alta de las cosas es la verdad. Jesús es la verdad. Y también dice, la vida. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No la vida biológica, sino la vida eterna. La vida de Dios en nosotros es el Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. En Jesús están esas tres cosas importantes, como el camino, la verdad y la vida. Gloria al nombre del Señor. Mis amados hermanos, tenemos que saber enfrentar la muerte. Estas promesas que el Señor nos ha dado, como la presencia del Espíritu Santo, su paz, la paz de Dios, el saber que tenemos un lugar asegurado ya en el cielo, o el saber que Él vendrá por segunda vez para llevarnos con Él para siempre, y el saber que Él tiene cuidado de nosotros, y el saber que estamos en el camino correcto, que tenemos la vida eterna, que tenemos la verdad de Dios en nosotros, nos dan esa fortaleza para poder enfrentar la muerte. Mis amados hermanos, que el Señor nos ayude, que el Señor consuele el corazón de la familia de nuestro hermano Javier, que el Espíritu Santo, que sé que está en el corazón de ellos, traiga esa paz, traiga esa presencia consoladora que va más allá de la mente y el corazón del ser humano, y pueda ayudarles en este momento que están pasando. Como dice el salmista, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Que el Señor nos ayude, mis amados hermanos, y que nos podamos fortalecer en las palabras del Señor, que así como sus discípulos se turbaron en su corazón, pero el Señor les dio estos baluartes que sirven como refugio en estos momentos que uno puede vivir. Y en el caso específico, en la partida de nuestro hermano Javier, vuelvo a repetir, quienes lo hemos conocido,
Sabemos que era un hermano muy humilde, muy servicial, muy atento. Lo vamos a extrañar, pero un día lo vamos a volver a ver, porque esa es la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la vida de nuestro hermano Javier, que te ha servido fielmente, Señor, en la obra y en Chincha. Queremos pedirte por su familia, que tú los guardes, que tú los fortalezcas, que tú seas su proveedor, sustentador, Señor. Que tú guardarás de ellos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Gracias por tu palabra, gracias por tus promesas. Ayúdanos, Señor, en este tiempo, Padre, donde hay mucho dolor, donde hay mucha ansiedad, donde hay mucha angustia. Quienes hemos creído en ti, Señor, nos ayudes, Padre, esta promesa, estas palabras, a poder mirar la muerte de otra manera, Señor, como tú la ves, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos por todas esas personas que están en los hospitales, que están luchando por su vida, en las camas de UCI, que tal vez están entubados, otros están con oxígeno, otros están a la puerta en una carpa de los hospitales, las familias desesperadas. Te rogamos por ellos, Padre, que un manto de paz, manto de salvación pueda llegar a sus vidas, a sus corazones, Padre. Dale fortaleza a los médicos, a las enfermeras, a todos los que están trabajando en los hospitales, en las postas médicas. Guarda sus cuerpos, Señor. Ayúdales, Padre, en el nombre de Jesús, y envía salvación sobre ellos también. Por cada familia, por cada persona que está en sus hogares, Señor, con esa enfermedad, Padre, pon tu mano bendita sobre ellos. Sé usted su oxígeno para ellos, Padre, y envía arrepentimiento y salvación, Señor, que puedan invocar el santo nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Que nuestro buen Dios les continúe bendiciendo, mis amados hermanos. Que su gracia y su paz sean sobre cada uno de ustedes. Shalom.